vamos más bien a conversar sobre un tema que a todo el mundo le interesa, definitivamente, pero que en definitiva quizás muy pocos manejan a fondo. Y bueno, para hoy tengo un invitado muy especial, siguiendo con este ciclo de
y no solamente que pongan en tela de juicio, porque creo que no es la palabra correcta, ¿no? De hecho, una de las cosas que me llevó a BTM era conseguirme con personas de un perfil profesional realmente alto y, ¿sabes? Sabía que de alguna manera iba a aprender algo diferente, iba a escuchar algo distinto y en definitiva todo suma. Yo pienso que nadie tiene la verdad absoluta. De hecho, le comentaba una vez a la profesora Mari Peter que hasta un reloj estando detenido te dice la verdad 2 veces al día. Entonces digo yo, wow, si eso realmente es cierto, nunca dejamos de aprender y en eso de ser humanos cambiantes, vamos a seguir avanzando y bueno, fue una experiencia bastante bonita, bastante agradable. Terminamos siendo un equipo maravilloso y bueno, por boca de ellas mismas, que fueron las que nos supervisaron, fuimos uno de los grupos que al final de la historia terminó mayor conectado, más que colegas, más que oficios, terminamos siendo amigos, socios de aprendizaje, como siempre digo, y todavía tenemos contacto con la mayoría de nosotros, al menos por un mensaje, y siempre estamos ahí pendientes de las cosas que puedan salir. Mira que Verónica dice que esa es su articulación favorita, dice Ah, sí. Verónica. Bueno, yo fui el modelo de la práctica de la que ella dio allí en ABTV la última vez. Ah, bueno, bueno, bueno. Muy bien, muy bien. Hay historia con eso del modelo de Verónica dando la clase de hombro. Mira, Antonio, Antonio, vamos a empezar con lo que en apariencia todo el mundo sabe, que es la configuración, cómo está conformado el complejo articular del hombro. Ok, ok, ok. Podemos comenzar por allí. Creo que es una buena pregunta dentro de lo básico, porque muchas personas Ujú. piensan que el hombro se limita sola y exclusivamente a lo estrictamente topográfico, o sea, llámese la articulación glenomeral. Antes de hablar de articulaciones, tenemos que entender que los aportes óseos vienen dados desde la escápula, ¿no? Lo que comúnmente la gente denomina la paleta, ¿no? Esa escápula u omoplato, que es el nombre realmente científico, la acompañan además el esternón, que por distante que parezca, también aporta superficies articulares, propiamente el húmero y además la clavícula. Esas cuatro articulaciones, creo que la gente, los que no conocían, forman parte de lo que denominan grandes exponentes de la anatomía y la biomecánica, por ejemplo, Capagni, como el complejo articular del hombro, ya que no es una sola estructura. La gente piensa que el hombro se limita a la glenohumeral, o sea, que ya después de ahí todo lo demás es una manera de interconectar una estructura con otra y realmente no. De hecho, vamos a ir avanzando y de seguro vamos a ir explicándole a las personas por qué la importancia de cada una de estas articulaciones y de la armonía que debería haber entre ellas para poder determinar realmente los niveles de funcionabilidad o disfuncionabilidad que podamos encontrar en esta articulación. Sí, mira, fíjate tú, que dando clases sobre el hombro, justamente, por ahí dice María Rebeca que complejo articular, y justamente por eso, pues nada simple. Pero justamente dando clases de hombro, me daba cuenta de algo muy particular, que es que con los años todo el mundo sabía cómo estaba conformado el complejo articular del hombro, que si 5 articulaciones, que si esta articulación y aquella. Pero me llamaba muchísimo más la atención que, aún sabiendo la conformación del complejo articular del hombro, a la hora del conocimiento real y el tratamiento, siempre quedaba supeditado a la glenohumeral, siempre. ¿No? Y cuando tú le preguntabas qué más podemos hacer, porque para eso está el resto de las articulaciones, entonces se quedaban así como en blanco, ¿sabes? Si tú le dices, por ejemplo, ajá, ¿cuál es la función desde el punto de vista complejo articular de la esternoclavicular? Y bueno, no salían indiecitos y cosas de esas porque Dios es grande. Vamos, y no lo digo de manera despectiva, ¿eh? Obvio. Pero lo que sí es que el mundo en que estamos inmersos, que es este mundo de tratamiento en serie, como que si fuéramos chorizos, ese tipo de tratamiento en donde por muchísimos años los ejercicios pendulares de Kaufman
de Codman fueron así como el ideal del tratamiento para la limitación funcional del hombro. Entonces tú dices, wow, eh, entiendo por qué cuando le hablas de una articulación no común, ¿eh? Bueno, con decirte que se piensan hasta cuando le preguntas por la homotorácica. O sea, le hablas, ajá, coméntame cómo va lo de la homotorácica en relación al Mira, hombro. Y todavía es, se lo piensan, así como que la homotorácica, claro, la escápula con el tórax, con la parrilla costal. Pero entonces, de primer momento, se acuerdan de lo que se vio normalmente en la universidad, de los movimientos escapulares sobre la parrilla costal. Pero relacionar eso con la acción funcional del hombro, quizás es como un poquito más entrevesado, un poquito más enredado. claro, claro. Yo te vi en un live, Antonio, donde estabas hablando de la disquinesia. Y la Ajá. pregunta, esa pregunta máxima con la cual alimentaste tu live. Bien, en realidad, en términos de disquinesia, viene siendo realmente eh, una hipótesis o viene siendo un diagnóstico como a tanta gente lo coloca. Sí, eso de siempre, yo trato de que la gente le termine interesando algo desde el principio. Y me pasó no solamente con la disquinesia, sino en uno que hablé acerca de la relación de las contracciones isométricas, isotónicas, ausotónicas, heterométricas, donde colocaba, ¿me escuchan ahí todavía? Sí. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. ¿Se acuerdan? Ah, ok. Les comentaba que lo del cliché del gancho lo usé una vez también para hablar de las contracciones y puse algo como la mentirosa contracción isométrica. Realmente no, lo que quería era captar la atención porque justo debajo venía la aclaratoria de que las contracciones realmente se clasifican y existen, solamente que teníamos que conocer en qué momento realmente deberíamos acuñar cada uno de los términos. Igual fue con este tema de la disquinesia, que Ajá. he visto alegremente cómo las personas, cualquier disfunción o alteración de la mecánica, de una vez lo colocan realmente como disquinesia, pero una cosa es colocarlo como diagnóstico o como posible hipótesis o como realmente una sumatoria de factores que puedan estar incidiendo en el descontrol o en el déficit del control motor. Y es una pregunta que a la gente le causó atención. De hecho, un muy buen amigo mío que es médico, traumatólogo, especialista en hombro, cuando yo le dije que realmente la disquinesia terminaba siendo la sumatoria de factores disfuncionales que podrían estar afectando el complejo articular, ojo, y no solamente el hombro. El término de disquinesia se puede acuñar a diferentes cosas. Él saltó de una y me dijo, no, no, es un diagnóstico certero y preciso. Y yo le dije, realmente yo respeto tu posición desde el punto de vista traumatológico y nosotros en rehabilitación o como terapeutas, capaz él lo termina viendo desde el ortopédico. De hecho, yo le dije, la palabra ortopedia deriva de ortos a edis, que significó niño recto durante mucho tiempo. O sea, muy probablemente el ortopedista se termine preocupando porque las cosas se encaminen dentro de los parámetros anatómicos bibliográficos. Nosotros vamos un poco más allá de la función y le decía, la medicina alopática durante mucho tiempo ha intentado segmentarnos, ¿sabes? Como dividirnos en pedacitos, o sea, tajada por tajada y que a cada quien le toque hacer algo. Y nosotros realmente buscamos la forma de que todos los subconjuntos se mantengan unidos y ahí fue que pudimos crear un punto de convenio y terminamos aceptando que es realmente la disquinesia. Así es, así es. Eh, es interesante esa posición porque te recuerdo que a partir del médico especialista
Entonces se crea una tendencia dentro del área de la fisioterapia en la cual se asume como verdad que la disquinesia termina siendo un diagnóstico. Es como dices tú, hay una serie de factores que cambian, que inducen un cambio desde el punto de vista biomecánico, pero que además no provienen solamente de del movimiento escapular per se, ni de la posición escapular per se. O sea, eso es una consecuencia de, Claro, mira, postura, de patrones de debilidad, control motor, eh, sistema nervioso como por ejemplo el nervio supraescapular, músculos periarticulares como lo son el subescapular, el pectoral menor, eh, el angular de la escápula, el trapecio de las fibras superiores, el romboide, o sea, y bueno, pare de contar. Se supone que nosotros somos los expertos justamente en esa acción muscular. Entonces, queda de nosotros determinar cuáles son los factores que influyen o terminan influyendo sobre la escápula, vamos, sobre el hombro, pero específicamente sobre la movilidad escapular, para que el patrón, para que ese patrón que nosotros consideramos patológico se esté dando, ¿cierto? claro, claro, claro que sí. De hecho, eso fue una de las cosas que al final le comenté. Yo dije, ojo, tenemos muy buena relación, eh, especialista médico, fisioterapeuta, kinesiología. Le decía, mira, capaz en un futuro podamos hacer algo que le pongamos un nombre y dejemos a la disquinesia como apellido. Le decía, bueno, capaz si ponemos síndrome de disquinesia escapular o síndrome de disquinesia humeral, dejamos esos apellidos, capaz podamos pensar en algún momento que esté haciendo un diagnóstico, que cuando algo síndrome capaz y lo tiene que tener una, dos, tres, cuatro específicas para yo poder decir que eso es un diagnóstico de Down, por ejemplo, que son cosas que son precisas porque tienen ciertos puntos en particular. Yo le decía a él, ciertamente yo no puedo limitar a que la disquinesia sea un diagnóstico, porque como lo has dicho, si el problema viene en una de las ramas supraescapular o el problema viene por un déficit de abastecimiento neural periférico, nunca va a ser lo mismo a que si viniera por una retracción o por un déficit de balance en cuanto a la estructura que hace la contracción, la estabilidad o la estructura que hace, o sea, son muchos factores los que hay que analizar y muy difícilmente tú termines teniendo la disquinesia como diagnóstico cuando tienes tantas ventanas que realmente no vas a poder dilucidar una a otra, porque si no terminarías atendiendo todo. Bueno, la disquinesia de ritmo escapulohumeral, definitivamente hay que atenderlo todo, pero también interpretar hasta qué punto puedes apretar la tuerca que realmente necesitas, porque si no, termina siendo algo automatizado. Y creo que ese es otro de los grandes problemas que ha habido en la rehabilitación cuando la atención se hace sin argumentación, sino por repetición. Y eso es un problema importante. La otra es que esta repetición muchas veces es criticada, pero se cae en un patrón también necesario. Te digo porque en mi universidad, cuando yo estudiaba, había mucha gente que criticaba el sistema diciendo que estaba mal atender primero con presión media caliente, después el ultrasonido, después el TEMS, después el masaje. O sea, había una secuencia estudiantil, yo entiendo que era estudiantil para que la gente tuviese al menos un orden de atención. Pero cuando tú le decías al que criticaba eso, le decías, ajá, pero ¿cuál es la solución? No, hay que hacer más cosas, hay que estar bien. Ok, ¿qué harías tú con ese paciente? Bueno, le pondría compresión caliente, le pondría ultrasonido. O sea, cuando no me argumentas el por qué es lo que estás diciendo, ¿sabes? Atiende la glomeral, pero ¿cómo atiende lo otro si no terminas argumentando algo sustentado? Y es lo que le decía, y al final de cuentas, vaya, se puso buena la conversación, pero no terminó en malos términos. Y esa es otra cosa. Saber que no debemos ser necesariamente confrontativos cuando de cada quien podemos tomar algo importante para
aumentar el abanico de posibilidades. Sí, sí, claro. Te lo compro. Porque claro, lo hemos visto durante tantos años que quieres que te diga. Mira, fíjate, hablando sobre este movimiento escapular, al que hipotéticamente podríamos llamar disquinesia. Ok, Uno de los términos que más uno escucha dentro del mundo de la fisioterapia cuando está atendiendo un hombro con una gran limitación funcional, al cual, por cierto, le llaman, no sé por qué, hombro congelado, vi la pregunta ahí. aunque no está nada frío, este, eh, o se comentan entre colegas, lo que sucede es que la escápula está pegada. ¿Has escuchado ese Oh, término? sí, La bueno, escápula está pegada. pero yo no me imagino tampoco la cápsula gravitando, ¿no? Tipo, por la ley de la gravedad. Pero sí, es algo que nosotros hemos tratado de reeducar, ¿no? Desde el punto de vista de etimología, ¿no? Poder entender a la gente que no es el término adecuado, sino hay muchas cosas que se han hecho por mnemotecnia y para que la gente asuma que si algo está congelado, me imagino que por tantas películas y series, la gente asume que está como frozen, ¿sabes? Que está así pegadito. Pero realmente hemos Exactamente. intentado acuñar no solamente la capsulitis adhesiva, sino que existen otros procesos de disminución de hipomovilidad y creo que es una de las grandes cosas que nosotros como terapeutas manuales nos preocupa, ¿no? La hipomovilidad y todo lo que termina produciendo los gradientes de fricción, indistintamente de los que sea, que puede repercutir en dependencia en la movilidad del control motor. Pero el hombro congelado no sería la definición acorde. De hecho, vi la pregunta hace un momento allí, que hablemos de hombro congelado, y preferiríamos hablar de los factores que inciden en la movilidad. O la hipomovilidad es el nombre y qué apellido le ponemos. Hipomovilidad segmental o hipomovilidad acromioclavicular. Hipomovilidad glenohumeral. Hay varios factores que hacen que esto termine teniendo un apellido y que el hombro congelado no es sino para salvarle la parte a quien así lo define, es algo que mnemotécnicamente se ha utilizado, se utilizó o se utiliza para que la gente imagine o proyecte con el término congelado que hay un déficit importante de movilidad, pero hay palabras que etimológicamente lo definen mejor, como hipomovilidad o hipermovilidad o lo que sea. Sí, sí, Antonio, mira, yo quería comentarte por la gente que nos está escuchando, esto que te estaba hablando de que la escápula está pegada, ¿bien? Que está más que demostrado que la escápula en sí realmente no está adherida, es al revés. O sea, el problema Claro, se genera probablemente en la glenohumeral y son los músculos que van desde la escápula al húmero los que arrastran a la escápula, exagerando más bien ese movimiento. Entonces, lo que llaman la escápula está pegada, termina siendo más bien una hipermovilidad, un exceso de movilidad de la homotorácica, pero reaccionar a qué? Reaccionar a un acortamiento eh, bastante importante de la musculatura que está asociada más bien a la glenohumeral. No te parece? No sé cómo lo ves tú. sí, no, claro, por eso le decía que yo prefiero dejar el término hipomovilidad como nombre y terminar adjudicando lo demás como apellido. Porque no es un problema netamente de la escápula como estructura ósea, sino es un problema que viene con varios derivantes. De hecho, la escápula, como siempre pasa en otras articulaciones, va a buscar la manera de subsanar el problema desde lo que a ella le compete y terminar haciendo una respuesta adaptativa, que es como consecuencia del déficit de movilidad de otras articulaciones. ¿Por qué digo esto? Porque la gente tiene que entender que el cuerpo, dentro de lo inteligente que puede ser, siempre va a terminar llevando la tarea a como dé lugar. Yo le digo a alguien, mira, tú tienes que llegar desde la sala de tu casa a la puerta, pero no puedes caminar. Que la gente de momento se impacta y dice, wow, pero ¿cómo no voy a caminar? Ok, vamos a darle chance al cerebro que haga la adaptación. Puedo gatear,
puedo raptar, puedo rolarme, y esa toma de decisiones nos toma un poco más de tiempo. El cerebro lo hace en el camino, busca la ruta para compensar el acto motor y es de allí donde derivan una serie de compensaciones, pero igual lo vas a hacer. Creo que este término o por eso es importante entender dónde se deriva el problema, cuál es la consecuencia que te está mostrando para tú después conocer la causa. Y la causa no necesariamente es un déficit de movilidad de la estructura que inicialmente tú pensaste, sino de todas las adaptaciones que ésta ha terminado creando para que tú termines realizando el movimiento, así fuese con compensaciones, pero para garantizarte el acto motor de manera Mira, imperativa. Antonio, me encanta eso que estás diciendo, porque cuando estás estableciendo la relación de que el cuerpo se garantiza de alguna manera que el acto fisiológico del movimiento se realice, bien, fíjate qué interesante, que es cuando tenemos que acuñar la terminología control motor, pero dentro de control motor y tendríamos que también introducir, ojo, porque ya existe, pero introducir justamente en el mismo momento el trabajo de las cadenas cinéticas. Fíjate tú, fíjate tú que en este instante, y te estoy hablando de algo que se desarrolló entre 1948 y 1950 con CAVAT, la FNP, la facilitación neuromuscular proprioceptiva, ya definía lo que tú acabas de decir. Pero ¿Ah? fíjate que ya lo definía. Ya hablaba sobre el control motor, pero además decía algo que es sumamente importante, que es que eh, el cerebro no sabe de acción muscular individual. ¿No? El Así cerebro, es. no, el cerebro solamente sabe de movimiento. ¿Ves? Es así, Eso es es lo así, que es se así. llama, eso es lo que se llama axioma de Beaver. Entonces, si en este momento podríamos hablar de las cadenas, de cadenas cinéticas, para no entrar muy en lo profundo en cadenas miofaciales, que es un poquito un tema un poco más complejo, pero si este tema de las cadenas cinéticas, bien, podríamos trasladarlo tranquilamente como tal cual y lo describió Kabat hace el tiempo que te comenté, 70 años atrás, 70 a 72 años atrás. Bien, Más o es menos. decir, si el cerebro solamente sabe de movimiento, ¿por qué no entender que hay que integrar el movimiento y que el movimiento es una sumatoria de segmentos que no solamente están en una zona específica que es el hombro? Entonces, hablando de cadenas propiamente, lo decía en estos días en un live Jocelyn Sandoval, hablando del core y cómo con la activación del glúteo, el core podía activar hasta la cintura escapular. Y vuelvo y te digo, aunque no lo dijo con esos términos, Kabat ya hablaba en sus patrones de que cuando aumentabas la resistencia, eh, en el caso tridimensional, flexoabducción con rotación externa, ¿m? Mientras más aumentabas la resistencia, el cuerpo se veía en la necesidad implícita de contraer la musculatura del tronco y la musculatura glútea. Ajá. ¿Qué, Así es, qué así es. te, qué- qué te parece ese análisis de cadena, que es lo que ahora está recobrando mayor fuerza para el trabajo y esa pelea que no sé por qué la hay, pero existe actualmente sobre el trabajo pasivo y el trabajo de activo con ejercicios de toda índole? Wow, wow. Eso es un punto súper específico. Para tomar el inicio de lo que menciona, aquí creo que en la sala está Lacey Liendo. Ella fue la Nos primera. saludó, nos saludó. Uh-huh. Estaba ahí. Bueno, Lacey Sí, sí, sí. fue la primera persona con la que yo hice una formación extra universidad. Había un Saludos, profesor, Lacey. había un profesor de la Universidad de la Clínica que se llamaba Jimmy Valencia, era colombiano, como de un principio
recibíamos nosotros mucha información de ellos, de Colombia. Ellos hicieron No la lo primera conocí. formación y excelente en cuanto a hacerse entender, muy estricto, lo cual me parecía estupendo. Nos hablaba de la fundación entre Kabat, Kaiser, Bosch, Enoch y todo lo que ellos tenían como función entre cuatro seres pensantes para llegar a esto. Actualmente muchas personas, está Oscar también en la sala, él sabe y tú sabes cuánto admiro y quiero a Oscar. Él Sí, una vez acuñó una palabra que yo de ahí en más terminé utilizando, Rafael Montes de Oca también. Termina diciendo que realmente nosotros tenemos que entrenar un movimiento, un patrón de movimiento y no un músculo, porque realmente no somos una unidad funcional, pero como elemento completo, pero no como un pedacito que vayamos a ponerle sal y azúcar para hacer lo demás. Tenemos que realmente complementar. Me has mencionado acerca de las cadenas musculares y de la acción. No es mentira que trabajo yo con mucho deporte. Yo le decía a los muchachos, me decía, pero ¿por qué si me duele el hombro, tú me mandas a trabajar mucho la zona media? ¿Por qué si me duele el hombro, me trabajas el diafragma? ¿Por qué si me duele el hombro, me trabajas la musculatura paravertebral y me dices que no sé cómo contraer la musculatura paravertebral? Y yo le decía, vamos a hacer una prueba. Y a los que están aquí en la sala, para que se conecten y sea un poco más dinámico, se las hago igual. Si yo toco con mi pulgar el paravertebral, ¿ok? O un cordón paravertebral en términos vulgares, y con fuerza intento llevar la mano al techo, haciendo como que si tuviese una pesa, automáticamente cuando yo hago eso, va a haber una reacción adaptativa por facilitación de irradiación de fuerza, por facilitación en cuanto a estabilización lumbopélvica, sea cual sea la respuesta que sería ahondar un poco más en lo profundo. Si tú notas que al hacer un movimiento alterno que no tiene nada que ver, al menos a tu vista, con lo que está pasando, tú tienes que entender que realmente trabajamos como un todo y no trabajamos de manera segmentada, sino trabajamos con acciones en cadena, no solamente musculares, sino miofaciales, sino neurales, centrales, periféricas, que realmente pueden repercutir en el control motor. Palabra me alegremente. Hoy en día trabajar control motor, la gente hoy en día piensa que trabajar control motor crónica, hacer algo de una manera como una maroma de circo. Entre cosas, tú terminas utilizando mayor control terminas ganando. Y olvidan algo importante que es que el cerebro, desde que estamos niños hasta ahorita, sigue aprendiendo en base a repetición, pero a repetición de factores específicos, exquisitos y bien estereotipados. Si tú vas a hacer un ejercicio de control motor y no lo haces siempre, tú no estás trabajando control motor, porque el control motor no se trabaja en un día. Entonces, te pregunto, ¿cuál es la secuencia que tú has seguido para decir que ese ejercicio sirve para mejorar el control motor? No, porque tiene la resistencia. No, no, el problema está en cómo tú reeducaste al cerebro para que esa función que ya adquirió y perdió pueda ser llevada a cabo paso a paso, facing a facing, fase a fase, para que tú puedas provocar algo importante. Y es eso, el cerebro humano reacciona ante mecanismos específicos. Lo he aprendido yo con mis hijos actualmente. Ellos no aprenden lo que yo les enseño, ellos aprenden lo que ven que yo hago. Y así le pasa igual al cerebro. Mientras tú reeduques un patrón y seas específico y exquisito, en el control estarás trabajando lo importante, pero si no, no way. así es. Así es, Antonio. De hecho, cuando tú buscas en la bibliografía de qué se necesita para establecer un buen control motor, entre otras cosas, aparece la parte fisiológica, neurofisiológica, de lo que es el circuito gammatónico, de cómo influir Ah, sobre el circuito gammatónico desde el punto de vista medular, no sé qué. Pero resulta que aparecen términos también como motivación, mm, educación del paciente, que es importantísimo, bien, educación del paciente, moldear, es decir,
que el operador haga la demostración, ¿bien? Y que además haya repetición del movimiento. Fíjate tú. Y por último, para que yo si no vaya a decir nada, no es solamente hacer la repetición, no es solamente hacer la repetición del movimiento, sino del gesto. Desde el punto de vista deportivo, por ejemplo, el gesto deportivo, porque de nada vale que establezcas una serie de patrones bien bonitos que no tienen nada que ver con el gesto deportivo que el cual quieres reeducar. ¿Bien? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque incluye una parte neurofisiológica, pero incluye otros patrones que están asociados con factores eh, psicosociales, ¿bien? Y con la parte educacional. Tú sabes que hoy en día está sobre el tapete y cada vez más que los factores más esenciales que se establecen para trabajar los problemas del complejo articular del hombro están entre la educación por parte del fisioterapeuta al paciente, no solamente en qué consiste la patología, ¿bien? Sino cómo vamos a salir de esto y qué Ya, necesita el paciente para salir de eso. Pero además de eso, los factores psicosociales, es decir, tratar de disociar del paciente la kinesiofobia, la evasión de acción-reacción, la catastrofización. Y hoy en día es que cuando te metes en cualquier documento actual relacionado al tratamiento de hombro, aparece educación y, y factores psicosociales. Fíjate tú que no todo es tan físico como el no, fisioterapeuta no, quiere. así es, Como así el es, así es. fisioterapeuta ¿Cuál? quiere. Ojo, Así y es. para los que están escuchando, todo esto que hemos dicho Antonio y yo, ven, y les voy a poner un ejemplo práctico, es para que, por favor, la próxima vez que vean un problema de hombro, ven, no me hablen de es que tiene el romboides débil. No se trata, no se trata, y entonces hacer ejercicios de romboides. No se trata de hacer fortalecimiento selectivo, isolado, porque eso ya está en desuso, Antonio, o no es así. No, 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 no. Yo no, no voy a decir nada diferente a lo que tú has podido decir. Pero mira, has nombrado dos cosas que también Sí, vienen. Yo no sé, yo creo, yo estoy medio formal todavía, pero ¿en qué sentido? A mí a veces me termina dando rabia y de hecho creo que los lives que he hecho hoy en día es para aclarar tantos puntos que me terminan causando incomodidad. Has mencionado el hecho de hablar de la hiperactividad gammatónica. Así como todo parece ser disquinesia o todo parece ser control motor, las dos cosas que te he dicho, siempre utilizan el tema de hiperactividad gammatónica L4, L5, L5 seguro. Está bien, yo no digo que no tengas que utilizarlo, en un momento tienes que hacerlo. Pero cuando le preguntas a la persona qué es la motoneurona gamma, qué es la motoneurona alfa, de qué se encarga cada una de ellas, para saber y acuñarle, vuelvo al punto de los apellidos y los nombres, hiperactividad gammática, hiperactividad gammatónica. Realmente tú estás tomando en cuenta, porque tiene una hiperactividad gammatónica en el circuito neuronal de deferencia L5S1, L4, L5, ok, por un esguince de tobillo. Yo no digo que no sea cierto. El problema es que no me trates nada más entonces el ultrasonido, la compresa, el masaje y el estiramiento analítico del tobillo y no te está yendo a la fuente de poder, si realmente me la está describiendo. Y el problema está en que es una falta de cultura de información, ¿sabes? Muchas veces terminamos repitiendo algunas cosas sin buscar realmente el por qué. Porque Pedro, Octavio, Antonio, Juan, Víctor lo digan, no quiere decir que sea cierto, porque a mí me gusta que la gente dude de lo que nosotros hacemos, porque te va a buscar la manera de complementar las cosas que a lo mejor se nos pasan, pero de esa forma, mira, Octavio, capaz si lo trabajamos de esta manera fuese mejor. Y a lo mejor tú vas a abrir tu mente y vas a decir, bueno, es cierto, vamos a probar cómo va. Porque al final del camino pienso que la experiencia son todas las cosas que tú vas cambiando y modificando a medida que tú te vas encontrando con cosas. Pero si tú tienes 20 años
haciendo lo mismo, no tienes 20 años de experiencia laboral. Tienes 20 años de graduado, porque la experiencia tú la cambias a diario, semanal, y siempre vas a hacer cosas diferentes. La otra es lo de la neurociencia, es que has dicho un factor importante, y es que tengo muchos pacientes de hombro que o termino no atendiéndolos o atendiéndolos una vez a la semana, que para el deportista eso es difícil de entender, es una realidad ineludible. Tú le dices a un atleta que lo tienes que atender una vez a la semana o 2 veces a la semana y te dicen que es, si le quiere vulgarmente decir, me está sacando el culo o el cuerpo. No, no, no. O sea, Sí, es que no necesito más de ti. Yo necesito es que tú pienses diferente. El año pasado, Octavio, estaba en los Estados Unidos en esta fecha, en la ciudad de Texas, y tuve la oportunidad de meterme en uno de estos formaciones de Exos, valga la cuña por ahí, ojalá nos regalen un curso gratis por haberlo nombrado en este live, donde hablaba de la neurociencia aplicada al deporte de alto rendimiento. Decía Neuroscience Applied to Peak Performance. Ok, yo digo, vamos a ver qué herramienta me trae esta gente para yo, ¿sabes? Tratar de mejorar el skills, que es la destreza. Mi sorpresa fue que duraron una semana completa haciéndome entender que las reprogramaciones cerebrales ya no se manejan como anteriormente se pensaba. Corteza premotora, motora suplementaria, no. Nos decían que teníamos que fijarnos en que realmente los impulsos neurales y las redes de la neuromatriz central tienen una afinidad específica en lo que es no solamente la glándula pineal, ¿okay?, que tiene una relación importante, sino en las amígdalas cerebelosas, que eran las amígdalas cerebelosas las capaces de recibir información y antes de que ocurra todo el proceso de traducción y respuesta, son nuevamente ellas las que filtran lo que va a viajar en aferencia o en eferencia. Y eso te dice a ti que muchas veces el poder hablar y el descartar qué emoción, qué apego, qué situación en la red neural se encuentre como antecedente genético, estructural o lo que sea, está afectando para que tú sigas casado con un dolor o con una disfuncionabilidad que ya carece de banderas rojas, carece de situaciones traumatológicamente disfuncionales. Dice, bueno, vamos a entender el cerebro, entendemos el comportamiento del individuo, dónde viaja, dónde se codifica, vemos dónde está el salto y realmente podemos hacer las cosas diferentes, pero si no es difícil. claro, claro. Es que justamente lo que acabas de decir es que allí es el asiento de lo que llaman las creencias. El cerebro se defiende porque considera que esa defensa es indispensable para, para el siguiente paso. Entonces, por eso, el cuerpo se engancha muchas veces y se queda en el sitio en donde no debería estar. Entonces, claro que es importantísimo para que tú veas el conocimiento del fisioterapeuta en todos estos ámbitos y entender que la parte disociativa de una patología cualquiera tiene un espectro tan amplio, pero ojo, pero al mismo tiempo tan alejado de un fortalecimiento selectivo, pero tan alejado que vamos, ojalá todos nuestros alumnos y todos los que nos están escuchando lo entendieran para que veas hacia dónde vamos nosotros catapultados como fisioterapeutas. Pues que sería el ideal. ¿Bien? Es así, es así. Dentro de todas las series que he podido ver en esta etapa, hay una que se llama, que es de Simon Freud o Freud. Ah, pero has visto series. Qué A ver, extraterrestre, ¿cómo es? Estamos bueno, yo también vi la de Freud. Muy bueno, muy bueno. está sobre, vamos a entenderte. Y durante la hora que estuve con él, terminamos conversando del poder de la... En su momento la gente pensó que todo lo que él mentalmente descubrió era inicialmente asociado a brujería, ¿sabes? Todo era, no, algo extra natural, extrasensorial, no, y al final de cuentas te explica que las experiencias extrasensoriales, no quiere decir que no existan, sino que la mente humana es capaz de canalizarse de una manera tan efectiva
que puede ser beneficiosa en un contexto o puede hacerte daño de una manera desmedida por el solo hecho de tú poder canalizar tu energía, tu pensamiento en algo que realmente tú decidas, ¿no? Entonces, era la moraleja que me dejó la película. Cuando la vi por la mitad y vi que era otra cosa, no entendía. Después que comenzaron a hablar de la catarsis, de la introspección, de cómo cada quien termina haciendo un análisis introspectivo y dando una respuesta de lo que le está pasando, tú dices, wow, te explica que la mente del ser humano es algo supremamente complejo y que si nosotros logramos entender cuáles son las necesidades que tiene cada quien, cuál es el funcionamiento, cuál es el antecedente, en qué momento hubo el pico doloroso, en qué momento hubo realmente una situación que alterara el mecanismo que se escapa de la lesión. Tú dices, bueno, podemos lograr otras cosas si nos sentamos muchas veces a escuchar el relato inicial del paciente, que la gente piensa, bueno, te digo en mi caso que la gente cuando yo le enseñaba anamnesis, me decía, ah, pero anamnesis es algo muy sencillo, ¿qué de importancia tiene la anamnesis? Yo digo, ¿cómo que qué de importancia tiene la anamnesis? Si con la anamnesis tú puedes sacar una cantidad de hipótesis y lo que hace después es repasarlas en la evaluación física. No, bueno, pero es Claro, que no es que es todo, es casi todo. no, no, claro, es un porcentaje por encima del 70%, porque tú lo demás lo que haces es corroborar lo que inicialmente él te dice. Y hay una frase que Bresa, que muchas veces el cuerpo habla lo que tu boca calla. Creo que lo decía Steele, si mal no recuerdo. O sea, tu cuerpo habla lo que tu boca calla, y en definitiva es cierto, si tú terminas buscando la manera de sacarle la información al paciente, vas a terminar obteniendo cosas que te sirvan. Y mucho de eso, los apegos emocionales, terminan siendo positivos. Otra película que vi en esta serie, una persona tenía un dolor en la espalda y decía que le dolía mucho. Cuando le hacen un eco, tiene un tumor de gran tamaño. Y él decía que tenía que extraérselo de manera inmediata porque le estaba comprimiendo algunas estructuras. Y el Señor no se lo quería sacar por nada del mundo, porque él decía que eso era un castigo que Dios le había dado por un crimen que él había cometido. Entonces, al final le dicen que, bueno, que quizás Dios te da la oportunidad de enmendar el crimen. Y bueno, cuando lo fueron a operar, que él entendió que no era un castigo divino, el tumor había disminuido su tamaño. Te dice que la mente estaba trabajando en función de castigar tu cuerpo. Y es así, muchas de las lesiones de hombro vienen con una gran asociación importantísima de un gran sistema emotivo. Uno de los que está conectado, Jesús Subillaga, creo que lo conoces, publicó algo Ajá. del tracto digestivo y decía en relación acerca de cómo se considera el segundo cerebro. Y no es mentira, muchas de las personas que tienen problemas en el hombro terminan teniendo problemas en el intestino grueso, el intestino delgado, problemas asociados a las emociones, problemas asociados a una cantidad de cosas que, bueno, tú dices, bueno, wow, vaya, si no hay alguna patología aparente, ¿por qué te sigue doliendo? Es ahí donde podemos ponernos un poco más indagantes acerca del comportamiento real de lo que son las neurociencias aplicadas a la parte funcional y fisiológica. Muy bien, Antonio. Mira, a ver, seguir, ya sabemos que la educación y la parte psicosocial es exageradamente importante. Pero, ¿qué te parece si tocamos un poco el tema postura? Ojo, Postura, no me refiero a postura asociada a la emoción, porque volveríamos a caer en el tema anterior, ¿ven? Sino la postura asociada a las lesiones intrínsecas del complejo articular del hombro, pero específicamente a las que se asocian a, a la articulación subacromial, por ejemplo. ok. Fíjate, una de las bibliografías que describe medianamente complejo, digo medianamente porque aún le faltan cosas, es el manual de exploración musculoesquelética que tiene Nicole Petty y Ann Moore, el conocido Sí, Petty and Moore, que habla acerca de los síndromes posturales. Describe sí. el síndrome cruzado Lo he superior, cruzado. síndrome cruzado inferior, sifótico lordótico. Habla de algunas cosas, pero una de las cosas que olvida o puede obviar es la relación inherente con las cadenas musculares.
parte de esto de las cadenas primarias, las cadenas cruzadas, termina siendo un problema imperativo. De hecho, muchas veces me ha pasado, y no sé, me imagino que a ti también, que vienen con un problema del espacio subacromial, capaz un síndrome de impacto, y terminan siendo sorprendidos cuando la verdad inicial termina siendo a nivel abdominopélvico y de cadera. Dice, ya, un momento, pero si yo vengo por un problema de hombro, ¿por qué tú me tienes que estar tocando cerca de mi ingle, de mi pubis, ¿sabes? Que no guarda una relación. Entonces, me ha tocado muchas veces echarle el cuento, mira, básicamente, y hacerle algunas pruebas para que entiendan cómo todo va íntimamente relacionado, y no es solamente porque se me ocurra, sino que hay cosas ya descritas que tenemos que indagar. Creo que es la experiencia que te puedo decir que me ha tocado con mayor efectividad. ¿Y qué pasa, Octavio? Que, como te digo, para mis pacientes deportistas les sigue pareciendo absurdos que yo lo atienda pocas veces a la semana. Entonces, opto por atenderlo al menos 3 veces. Pero en esas 3 veces aprovecho y le hago cosas que no van íntimamente relacionadas. O sea, si un día le trabajo la articulación porque realmente tienen un problema, al día siguiente le trabajo los factores desencadenantes y me tomo un día dentro del trabajo de movilidad, que en el deporte hoy en día está muy en boga, dentro de la movilidad, hacerles entender que los factores de dependencia de la flexibilidad y la postura no vienen asociados únicamente al músculo, que la gente piensa que el músculo es el todopoderoso, sí, capaz del movimiento y la tracción, pero aún así va a tomar todo fascia, tejido tegumentario, piel, para evidentemente poder interactuar con el punto de Ya va, Antonio, repite lo ultimito que dijiste que se cortó, que no te entendí. Sí, sí, vi ahí que se cortó. Creo que quedaba en que les decía que en el día que le toca trabajar la movilidad, hacerles entender que no es únicamente dependiente del músculo en cuestión, sino que si hay factores de lo que la amplitud del movimiento depende, fascia, tejido tegumentario, piel, cadenas musculares de interacción de tejido aponeurótico, voy a aprovechar ese día para no hacer nada en camilla, nada que sea pasivo, nada que sea de inducción manual, sino terminar haciéndolos entender a ellos que desde su propio mecanismo activo pueden también sumarme cosas en cuanto al tratamiento y el abordaje. Ya. Mira, Antonio, claro que es así como lo dices. Por aquí están preguntando, por ahí me están diciendo que, que pasa mucho que la congestión hepática genera dolor de hombro derecho. Y me dice, ¿podrías ¿Ya? explicarlo a la audiencia, Octavio, por favor? Bueno, sí, sí. Está asociado a dos factores principalmente. Uno, que tiene que ver con el nervio frénico, porque la relación hepática con el diafragma pues es evidente. Y si hablamos del nervio frénico, tenemos que ir a la región cervical. Estamos hablando de C4. Y lógicamente, si estamos hablando de una raíz C4, allí estaría sustentada la relación del hígado con con el dolor de hombro derecho. O sea, igual podría decir desde el punto de vista osteopático que está relacionado el estómago con el hombro izquierdo. ¿Bien? Como dice, como dicen aquí Fisiognosi, el diafragma lo es todo. Si vamos a hacer relaciones diafragmáticas, pero desde el punto de vista visceral a lo que venía la pregunta, está relacionado principalmente con el frénico. Bien. ¿Ya? Fíjate, Gochita, que me dice por ahí que el viscerotoma. Fíjate tú, Gochita, que no es por el viscerotoma, no es particularmente por el viscerotoma, porque el viscerotoma tiene una integración del hígado, pues muy por debajo de los niveles cervicales, pero su relación directa está con con el nervio frénico, y por eso el dolor que se genera hacia el hombro derecho. Mira qué me pasa a mí con lo del hígado, ¿no? Y Ajá. parte del problema que puede venir de él.
el atleta es muy creyente de la ingesta constante de suplementos. No solamente estos hipercalóricos, no solamente los que te aumentan el rendimiento, otro tema de medios ergogénicos, sino el uso desmedido de muchas veces la vitamina B6, B12, ¿ok? Si ciertamente la vitamina B en alguno de sus componentes no es sintetizada o producida realmente a nivel físico, de hecho, la vitamina B que viene de la vaca y todo lo demás es un proceso que ya mutó tanto que no llega a un nutriente específico de esa característica. Me pasa que los atletas terminan utilizando ampollas de vitamina B12 y complejos B12, pero de una manera tan alegre, ¿ok? Que terminan haciendo que la media que dice el médico capaz de los equipos, que puedes tomar un ciclo de ampollas interdiarias una vez y te rinde durante los siguientes 3 meses. O sea, no tienes que retomar un ciclo diferente. Entonces ellos lo hacen muchas veces todos los días antes de jugar. Dime tú, cómo un hígado que esté sintetizando algo que realmente es desmedido en cuanto a lo que puede como capacidad, no va a hacer una constitución hepatóxica, además de todo lo que terminas tomando como analgésico, antiinflamatorio, siempre de manera alegre, que realmente no le das oportunidad al cuerpo. Es otra de las cosas que hacen que el hígado también tenga una afección en el deporte, y es esta ingesta desmedida de cosas que utilizan para sentirse confortables, pero ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista mental, porque sabes que te estás ayudando con algo, o desde el punto de vista Creen, fisiológico. Claro, porque desde claro, el punto de claro. vista fisiológico te terminas agrediendo, pero mentalmente, bajo Mira, placebo, Antonio, fíjate cómo son las cosas de este mundo, que nuestra conversación tan fluida y tan amplia, que ya se va a terminar el tiempo del live. Fíjate, ya nos quedan 2 minutos para despedirte qué bueno, y eso es todo, ¿eh? qué Bueno, ya lástima. sabemos, a los que quieran más preguntas específicas, por favor cuelguen sus preguntas en @abtmanual. Igual nosotros vamos a dejar el live colgado. Gracias, Antonio, No, de no, a verdad, ti, por a haber ti. aceptado la invitación. Y fíjate que la conversación viajó por muchos ámbitos relacionados al hombro, pero a todas las situaciones que tienen que ver con el hombro. Tienes un minutito, Antonio, para que te despidas Bueno, de, nada, de nuestro escucha. primeramente a ti y a BTM, gracias por haberme dado la oportunidad, no solamente de conocerlo, sino meterme un poco más a fondo en ustedes. Para mí fue una experiencia maravillosa. Y a todos los que se han venido conectando, de verdad, Vidal, Irán, Jesús, todos los que están allí haciéndonos el quite y la barra, gracias de verdad. Y esperemos que no sea la primera oportunidad. Y bueno, sabes que estamos para sumarnos, para complementarnos, sin ser confrontativos, siempre abierto a nuevas cosas y a nuevas experiencias. Gracias a todos, de verdad. Bueno, por supuesto queda abierto para que en cualquier otro momento tengamos alguna otra conversación o con algún otro de los miembros de la academia bueno, para que converse un rato contigo. Bueno, Nada, gracias a nada. todos de verdad por estar presentes, por escucharnos y bueno, por esos tips que nos van mandando, que nos van encaminando dentro de la conversación. Así es, Hasta gracias luego a a todos, todos, ¿eh? gracias a todos.